Vamos a hablar hoy de la deuda pública y esto es un tremendo tema, señora presidenta y colegas, porque resulta que este país y por supuesto esta ciudad que es su capital, pues viven al debe. Aquí, pues básicamente somos como una familia que le dan la tarjeta Falabella y le dan la tarjeta Éxito y le dan la otra tarjeta y entonces se la pasa, ¿cierto? Gastando más de lo que realmente gana. Y eso es sumamente grave, porque aquí hay una irresponsabilidad fiscal, no solamente de este gobierno, sino de los que lo han precedido y ya lo vamos a ver. Entonces, yo quiero hablar de dos aspectos aquí. Hay dos ejes en esta discusión. El primero es la gestión de créditos, que implica, pues, qué tan efectiva ha sido la administración obteniendo estas fuentes de financiamiento que le aprobó este consejo, sin mi voto, debo recordarlo, y la inversión social que se puede hacer con los recursos que se obtienen. Estos aspectos pues son muy importantes y me voy a referir a ellos, pero adicionalmente tenemos que hablar sobre cómo la nueva deuda que está adquiriendo esta administración profundiza la carga correspondiente al endeudamiento. Porque es que esto no solamente es, doctor Juan Mauricio, esos 10.8 billones de pesos que tan generosamente le aprobó este consejo que quiere tanto a la administración, sino el servicio de esa deuda. Eso es un montón de dinero que pues se va acumulando. Entonces hay que observar esa deuda acumulada y tenemos que seguir profundizando sobre los efectos de la deuda y cuál es en realidad su capacidad para dinamizar la economía distrital. Y veamos entonces el nivel de deuda que teníamos en la ciudad, pues viene de un incremento altísimo en el último periodo de Peñalosa. Aquí, pues colegas, vemos en la presentación el año 2016, 2017, 2018 y en el último año de la alcaldía anterior se disparó. Pues porque el doctor Peñalosa dejó la olla raspada. Y cuando digo doctor, ustedes saben que lo digo en grandes comillas, ¿no? El alcalde en su último año se endeudó todo lo que pudo. El valor total con respecto al 2018 pues fue casi del doble. Y en el gráfico de la izquierda vemos cómo se observa el paso de 1,2 billones a 2,5 billones en el 2019 y empieza con esta fase de aceleración creciente que aún no para y que creo que no va a parar en todo este gobierno porque este fenómeno del vivir al debe se ha agudizado en la pandemia y ya lo vamos a ver. Tenemos aquí la tasa representada en la tercera barra, si lo ven a la derecha, de este diagrama que nos indica cómo la deuda se duplica para diciembre del 2019. Y estamos pues llegando en ese momento a un máximo posible del cupo disponible de endeudamiento. En el 2020, esa deuda siguió creciendo, pero no al ritmo que la administración esperaba. Esto pues le corresponde a la gestión de este nuevo cupo de endeudamiento y solo, pues ustedes saben, hasta el final del año se dio la aprobación de ese gigantesco cupo de endeudamiento, que pues aquí siempre nos dicen que esto es para lo social y bueno, en fin. Y como lo anotó, pues la concejal María Victoria Vargas en su intervención, la administración puso todas sus fichas en garantizar que ese cupo se aprobara todo de una vez, pues porque a esta administración poco le gusta, poco le gusta venir aquí a pedirle permiso a este consejo. Concejal Marisol, usted que es tan crítica a veces de los desarrollos de la política, ¿cierto? Del ejercicio de la política. Pues uno ve aquí cómo la señora alcaldesa pues no quiere aceptar la realidad política y es que este consejo es el que le da autorizaciones. Entonces vienen y nos meten todo en un solo paquete, como por ejemplo pasa con ese supuesto rescate social, que no es otra cosa que 1 billón de pesos para el huecazo que tiene el FED y pues el modelo fallido de Transmilenio, que si me queda tiempo me referiré a eso también porque me parece sumamente grave, cómo esta administración está desesperada buscando dinero por todas partes y eso también la lleva a tomar posturas políticas tan lamentables, doctor Juan Mauricio, como el de apoyar la nueva reforma tributaria del presidente Duque, así como ustedes apoyaron la primera, que vea lo que le costó a esta sociedad. Estamos en medio de un estallido social, por muchas razones, pero el detonante fue esa reforma de Carrasquilla.
Entonces, pues bueno, aquí se aprobó el proyecto de acuerdo 781 el año pasado. Repito, yo voté en contra de ese proyecto de acuerdo y pues además hice pública mi molestia porque mi bancada votara a favor ese proyecto que, pues, además de ser escandalosamente grande el cupo de endeudamiento, pues estaba enunciado, porque esto no es indicativo, estaba anunciado que iba para proyectos con los que el Polo Democrático no ha estado de acuerdo. Pero pues bueno, esas son las cosas de la política. Ese proyecto le dio la libertad a esta administración para endeudar a la ciudad. Y solo en 5 meses de 2021, fíjense ustedes, aquí vemos lo vertiginoso que está esto y lo importante aquí es cómo esto va sumándose en una proporción, pues creo yo, descabellada al acumulado de la deuda, doctor Juan Mauricio. Lo que ustedes recogieron en el año 2020 fueron apenas 231.000 millones de pesos. Eso fue el dinero que efectivamente le entró a la ciudad. Y en el 2021, lo que va corrido del año, pues tenemos las cifras hasta junio. Usted nos corregirá en su intervención, porque usted debe tener los datos al día de hoy, pues lo que ha pasado entre junio y ya casi agosto. 389.000 millones de pesos. Pero cuando usted ve el valor acumulado de la deuda, pues vea, doctor Juan Mauricio, estas barras. Yo creo que es muy importante. Aquí pues yo valoro la presencia de todos los demás funcionarios, pero es que usted es el que maneja la chequera. Entonces, pues le pido especial atención a usted, doctor Juan Mauricio. ¿Cómo nos explica usted esa diferencia de 1 billón de pesos? Lo que ha recogido el distrito con esta deuda es un poco más de 600.000 millones de pesos, pero lo que aumenta la deuda acumulada es 1 billón de pesos. A mí me parece que eso es escandaloso. ¿Con quién se está endeudando la ciudad? Entonces, pues aquí son pocos los resultados que presenta la administración en cuanto a la gestión de eso, pero lo que sí vemos es un servicio de la deuda que crece abismalmente. Esto está pasando pues de 3,4 billones de pesos a 4,4 billones de pesos. Billones, colegas. Yo no sé si a veces cuando uno ve estas cifras, doctor Juan Mauricio, uno dice 3,4, 4,4. Son billones de pesos. ¿De dónde va a salir esa plata? ¿Y a dónde va a parar esa plata que pagamos generosamente en intereses? Afortunadamente, señora presidenta, esta administración no ha sido muy exitosa en endeudarse, no le ha ido muy bien en su propósito de endeudar a la ciudad. El acuerdo que se aprobó a principios de noviembre, pues gestionó 231.000 millones el año pasado y este año 388.000. Y como les decía, pues esto generó un impacto enorme en el total de la deuda. Aquí tenemos que sumando los dos serían 620.000 y esto pues solamente ha sido 620.000 de un cupo total de casi 11 billones de pesos. Ustedes mismos, doctor Juan Mauricio, planteaban que este año se iban a endeudar en 5 billones de pesos. De eso no se ha visto nada. Y pues ya otros colegas que me precedieron en el uso de la palabra señalaron lo poco que ha ejecutado esta administración. Pero si bien esos recursos que han conseguido son pocos, insisto, el costo de esto es sumamente alto. Y para corroborar esto, pues están los gráficos de la derecha y los demás. Porque estos también son importantes los que están al otro lado, los de la ejecución del servicio de la deuda externa e interna. Aquí fíjense ustedes, yo quiero que pues quienes nos ven en este momento por algunas de las redes no están viendo esta presentación, pero estos gráficos no son del equipo, no son de Mi One. Estos gráficos son de ustedes. Aquí no hay lugar a la duda. Tenemos que los intereses más las comisiones pues suman más del capital. Estas condiciones en las que le están prestando a Bogotá son muy desventajosas, doctor Juan Mauricio, muy desventajosas. Y luego ve usted abajo, en la de abajo, la deuda interna, porque tenemos una externa y una interna, y en la interna
pues el sistema financiero colombiano, pues que es bastante voraz, pues nos hace el favor de no cobrar comisiones por los empréstitos, pero vea el nivel de intereses que nos cobra. Entonces aquí es necesario hacer una mención a un tema recurrente entre los concejales ponentes de las proposiciones y es el de los ingresos distritales. Aquí hay una caída importante de los ingresos. Por supuesto que la pandemia ha afectado los ingresos y aquí, doctor Juan Mauricio, yo tengo que ser muy crítico también con el gobierno nacional, porque tanto el gobierno distrital como el gobierno nacional y el gobierno distrital han buscado que esto les salga barato y es imposible. Esta es la peor crisis que el planeta ha tenido en 100 años y eso los gobiernos serios lo han entendido. Y lo han entendido no solo en el caso de limitar las libertades individuales de millones, cientos de millones de ciudadanos en el mundo, sino lo han entendido metiéndose la mano al bolsillo. Porque aquí no se podía permitir que el aparato productivo se quebrara, doctor Juan Mauricio. Eso era imposible. Y el gobierno del presidente Duque, colegas del Centro Democrático, doctor Forero, el gobierno del presidente Duque dejó que el aparato productivo se quebrara, sobre todo la pequeña y mediana industria, los pequeños negocios, que de eso es de lo que viven las finanzas del distrito, del ICA, del predial. Entonces, con lo que nosotros podemos recoger, pues estamos muy mal. Y yo le quiero preguntar, doctor Juan Mauricio, ¿hasta cuándo cree usted que es sostenible esta estrategia de vivir al debe tapando con lo que pedimos prestado lo que no recogemos? Porque el problema aquí, pues usted, señor secretario, usted trabaja para la administración y aquí quien toma las decisiones es Claudia López y ella toma las decisiones pues dependiendo de lo que le digan sus asesores de imagen, del aplausómetro. Y no es una mandataria, y esto se los digo con toda claridad, colegas, que tenga las agallas de plantearle a esta ciudad que estamos quebrados, que no tenemos plata, que aquí no hay plata para hacer todo lo que ella dice que va a hacer y que no se está planteando ninguna alternativa para financiar al Estado. Ninguna de las proyecciones que ustedes nos han dado, doctor Juan Mauricio, se han cumplido. Ni la recuperación en B, el año pasado nos echaban aquí unos cuentos de hadas, que esto iba a ser una recuperación en B, que Bogotá iba a ser la primera ciudad en recuperarse, que íbamos a recuperar el recaudo. Ni la expectativa del crecimiento del PIB distrital se ha dado. Parece que tenían más razón, pues los que eran menos optimistas y creían pues que esta crisis iba a dejar secuelas a mediano y largo plazo. Eso es lo que parece que está pasando. Y aquí los gobiernos distritales tienen que tener responsabilidad fiscal también. Si no se puede, pues no se puede. ¿Qué va a hacer el próximo alcalde de Bogotá? Le pregunto al concejal Galán, que seguramente nos está viendo con atención y que probablemente será el próximo alcalde de Bogotá si no se atraviesa Juanita Gobertus por ahí. ¿Qué va a decir el próximo alcalde de Bogotá en la campaña, doctor Baena? ¿Qué va a prometer si no hay plata? La olla está raspada. Esta plata que ustedes están pidiendo, en mi opinión, de manera irresponsable con el futuro de la ciudad, pues nos está empeñando y alguien la va a tener que pagar. La plata no sale de los árboles. Alguien la va a tener que pagar. Y entonces lo que hacen los gobiernos es dejarle este chicharrón al que viene. Y la alcaldesa pues pospone esto y el siguiente lo pagará. Y entonces después Galán lo va a posponer para que no se le toque a Baena o al doctor Sastoque, no sé, el que venga después del concejal Galán. Entonces, secretario, yo pues con la sinceridad que lo ha caracterizado usted muchas veces ha dicho aquí cosas que la administración se niega a aceptar, como por ejemplo la mentira de Claudia López de que aquí hay renta básica. Usted creo yo, es una persona decente, a diferencia de la alcaldesa, que no tiene el cinismo de venir a decirnos aquí en la cara que en Bogotá hay renta básica. Entonces, pues yo le pido con esa sinceridad que usted siempre ha tratado al Consejo, pues que nos diga de dónde va a salir esta plata, de dónde se van a tapar esos ingresos insuficientes, como lo que está en esta tabla que les estoy mostrando. Y voy a pasar
Voy a acelerar un poco, doctora. Concejal Carrillo, se le vence el tiempo. Sí, espéreme que me falta un montón de cosas. Es que esto es mucha plata, doctora Gordillo. Voy a pasar a la velocidad del crecimiento del valor total de la deuda, porque es muy preocupante ese peso fiscal que efectivamente tiene. Y esto no se puede dejar a la deriva, doctor Juan Mauricio, solamente porque aquí nos autorizaron un margen mayor de endeudamiento. Entonces el gobierno nacional dice, endeúdense todo lo que quieran. Y como legalmente se puede, entonces políticamente esta administración toma la decisión de dejarnos endeudados por allá hasta los nietos de los nietos de los nietos. Eso no puede ser así. Hay que tener responsabilidad fiscal. Y aquí voy a pasar rápidamente, espérenme, no, anterior. Esto también me parece que es bien preocupante y es el porcentaje de composición por moneda de la deuda distrital. La administración pues está privilegiando el endeudamiento no en pesos, sino en otras monedas, en dólares, en euros o en unidades de valor real. Esto tiene una complicación y es que son fluctuantes. Los ingresos del distrito son en pesos. Y si se endeuda en pesos, pues se endeuda en pesos. Pero aquí vemos que esto se está sustituyendo por endeudamiento en dólares y en unidades de valor real. Entonces yo quiero pedirle, doctor Juan Mauricio, que nos explique por qué esta administración tiene esa inclinación hacia la deuda en VRs. ¿Cuál es la explicación técnica de esto? ¿Cuáles son los estudios que lo justifican? Porque en los últimos años, pues es hacia eso, hacia lo que se ha ido. Y resulta muy paradójico que estas evidencias sobre la deuda distrital, la administración, pues solo se enfoque en la búsqueda de recursos, sino en los costos y en el impacto de esta deuda. Aquí no hay muestra de un interés real por generar un plan de amortización de estas deudas. Y debe recordarse también, doctor Juan Mauricio, que el equilibrio fiscal pues no es un problema exclusivamente de esta administración. Usted en el 2023, doctor Juan Mauricio Ceballos, espero que se quede usted todo el gobierno porque sería bien difícil conseguirle reemplazo, pero usted se va y le deja ese chicharrón ¿a quién? Eso no solamente es responsabilidad suya y de este gobierno, sino de todos los ciudadanos que van a tener eventualmente que pagar esto. Y voy a pasar muy rápidamente, doctora Gordillo, abusando de su generosidad, porque es muy importante decir hacia dónde van estos recursos. Aquí, de lo que se ha recogido de ese cupo de endeudamiento, pues han ido, fíjense ustedes, 52,6% para ese tormento que es para esta ciudad Transmilenio. Aquí decía el otro día un concejal refiriéndose a mí, pues sin decir el nombre para ahorrarse el derecho a réplica, que yo odio Transmilenio, que odio Transmilenio. Pues sí, sí, yo detesto Transmilenio y detesto Transmilenio no porque se llame Transmilenio o porque sea rojo o porque lo haya echado a andar Enrique Peñalosa. Lo detesto porque yo detesto el neoliberalismo, porque yo detesto que aquí se gobierne para los bancos, para los gremios y para los poderosos. Y por eso me metí en la política, para cambiar eso. Y Transmilenio es una vena rota. 52,6% va para allá. 36,15 va para el IDU, doctor Sánchez, gerente del IDU que está acá, director del IDU, eso va para el IDU. Y usted nos puede contar aquí, en su respuesta, qué es específicamente lo que se ha hecho, porque 81.000 millones son para conservación, es decir, para ampliar estaciones de Transmilenio, para seguir invirtiendo en una infraestructura que es ineficiente, costosa, fea por demás, porque no les voy a decir que encuentro algún placer estético en esos galpones de Transmilenio que están afeando toda la ciudad, y solamente 2.100 millones, doctor Sánchez, van para obra nueva. Entonces, ¿cuál es la inversión? Hay 4,7% para seguridad, 6,5% para el Fondo Financiero Distrital. Eso fue en el 2020. En el 2021, pues vemos que mayoritariamente va para el Fondo Distrital de Salud, pero pues ese 63% tampoco es que sea mucha plata, esos son 245.000 millones. Así que pues yo lo he dicho varias veces, esta administración nunca ha demostrado estar comprometida
con el fortalecimiento de las redes públicas de salud, ni de nada público, porque aquí sí quiero dejar esa claridad. Esta es una administración que posa de tener algún tipo de simpatía con lo público por las alianzas políticas que ha hecho, pero Claudia López es abiertamente una amiga del neoliberalismo. Y doctora Gordillo, termino, pues a manera de conclusión, reiterando que pues la gestión de la deuda es insuficiente, pero los costos de la deuda sí son muy altos. Es una deuda muy costosa que tenemos que pensar en su impacto y pues que estas destinaciones, a lo que se ha destinado el dinero que hemos recogido, de ninguna manera genera cambios sustantivos en el desarrollo de la ciudad. Entonces, pues yo dejo por ahí, señora presidenta, muchas gracias por su tiempo y esperamos escuchar hoy mismo las respuestas de la administración. Muchas gracias.